La replicación del DNA es semiconservativa. Acuérdense que lo vimos también en parte de la historia. Mason y Stahl hacen un experimento con gradientes de densidad y ellos revisan si la conservación, si la replicación del DNA es semiconservativa o conservativa, ya lo vamos a ver. Es decir, cada cadena de la doble hélice funciona como un molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Existen muchas enzimas llamadas DNA polimerasas que producen este DNA nuevo, pero requieren de moldes y requieren de cebadores, primers o iniciadores, y sintetizan siempre en una dirección de 5' a 3'. Esto es muy importante, recuerden que esto lo da el grupo que fosfato. Durante la replicación del DNA, una de estas cadenas nuevas se llama la cadena líder o la líder car. Se produce como un fragmento continuo, es decir, no tiene problema. Pero la otra cadena de DNA es rezagada y aquí se hace a través de pequeños fragmentos que se denominan fragmentos de Okazaki, pequeños fragmentos de RNA también, y es un poco más lenta, entre comillas, esta replicación. La replicación requiere, además de otras enzimas de DNA polimerasas, requiere de primasas, helicasas, ligasas y topoisomerasas, ¿vale? Esa es una imagen de cómo podría verse la replicación en tiempo real si pudiésemos estar ahí en el núcleo de la célula a través de la interacción de diferentes proteínas simultáneamente y a una velocidad muy grande. Entonces, así es como se observa la replicación del DNA. Vamos a verlo en este caso un poco más detallado para que les quede claro. En la clase vamos a centrarnos en la replicación del DNA, como ocurre en bacterias. Vamos a utilizar el modelo de E. coli, porque los mecanismos de replicación son muy similares tanto en los seres humanos como en otros eucariotes y también en los procariotes. Esto es muy conservado básicamente en todos los organismos. La idea básica, ¿cuál es? Es que primero es semiconservativa, es decir, de la cadena doble, de doble hélice, cada una funciona como un molde para la síntesis de una cadena complementaria. Este proceso nos lleva a que esta molécula da inicio a sus hebras hijas, en las que cada una contiene una nueva cadena y una vieja cadena. Ese es el experimento. Este es el experimento que hace Mason y Stahl, donde a través del marcaje de isótopos de nitrógeno 15, nitrógeno 14, le da un peso a este tipo de cadenas y pueden, a través de gradientes de densidad de cloruro de cesio, revisar si una cadena es más pesada que la otra. En ese momento se pensaba que el mecanismo era conservativo, es decir, que a partir de la doble cadena de DNA daba origen a una completamente, digamos, idéntica a la original y otra nueva y así sucesivamente. Esta era como la hipótesis que se manejaba. Sin embargo, ellos corroboran que es semiconservativa, es decir, de cada una de estas hebras hay una hebra hija, pero conservando siempre una de las hebras parentales. Esto se corrobora a través de esos gradientes de densidad, donde una es más pesada, otra es más liviana, y con el marcaje de estos isótopos puede uno ver fácilmente si hay o no diferentes pesos, y por eso corroboran ellos que este DNA o la replicación es semiconservativa. Así es como se observa más o menos los extractos después de que uno los centrifuga, y en estos gradientes de cloruro de calcio uno lo puede ver si es muy pesado, es decir, la cadena original está en esta parte del tubo, luego el híbrido de DNA estaría más o menos a la mitad porque ya combina los dos, de las dos hebras parentales, y finalmente la otra replicación con un DNA más liviano, evidenciando que esta segunda generación de moléculas hijas está un poco menos densa, y de esta forma se evidencia entonces que esa replicación es semiconservativa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, no, es que no me confundí en lo anterior. ¿Será que lo puedes volver a repetir? Aquí, En lo pues, de... Ahí, dos hipótesis. Aquí o aquí. ahí, profe. Ok. Habían dos hipótesis, recuerden. Una, donde se pensaba que el mecanismo de replicación del DNA era conservativo, es decir, que cada hebra parental
daba origen a dos individuos, uno idéntico y uno completamente nuevo. Para eso se hizo un marcaje con isótopos de nitrógeno 15 y nitrógeno 14. El nitrógeno 15 es más pesado que el nitrógeno 14. Entonces, a través de gradientes de densidad de cloruro de cesio se puede observar si la replicación es semiconservativa o no por el peso en la replicación. El experimento es muy sencillo. Realmente se marca con nitrógeno 15 la hebra parental. Entonces todo el DNA se va a ir al fondo porque todo está marcado con este que es más pesado. Luego se hacen procesos de replicación. ¿Y qué ocurre? Existe ya una hebra híbrida de una nueva y una vieja, por así decirlo, o una parental. Es decir, ya existen los dos isótopos acá como en la mitad, por eso se ve en este gradiente a la mitad. Y por último, una más liviana, porque a partir de esta hebra surgen otras nuevas, que hace que sean como tres grandes grupos, y por eso se logró corroborar que esta replicación era semiconservativa. No es necesario que tampoco se la aprendan o que entiendan, pues básicamente estas ultracentrifugaciones, pero sí que es semiconservativa, que es lo más importante. Esto solamente es como historia y quienes lo descubrieron. Hay diferentes pasos en la replicación. Lo primero es tener una doble hélice de DNA. Lo segundo es romper estos puentes de hidrógeno. Acuérdense que existe más energía en el rompimiento de guanina y citosina que de adenina y timina. Hay que romperlo. Hay una cadena de DNA que actúa como molde para la síntesis de esta nueva cadena complementaria, es decir, cada una de estas hebras va a ser un molde para la síntesis de una nueva, acuérdense que es semiconservativa. Y la replicación produce entonces dos hebras de DNA, cada una con una cadena nueva y una cadena vieja. Esto es como en resumen lo que ocurre a través de la replicación. ¿En qué fase del ciclo celular ocurre la replicación? En la fase S de la síntesis del DNA. Vamos a ver ciclo celular, tienen que ver G1, G0, revisión y reparación, y todo esto, o sea, todos estos procesos y todos sus mecanismos de replicación, de reparación y demás, bueno, en este caso solo replicación, ocurren en la fase S o síntesis del DNA. Lo segundo es, primero tenemos una hebra molde de DNA. Lo segundo es revisar el origen de la replicación. ¿Cuál es el origen de la replicación? Es el sitio donde debe iniciar una copia del material genético en cada ciclo celular. Los procariotas tienen solo un origen de replicación, son relativamente mucho más sencillos que los eucariotas, pero nosotros que tenemos genomas más amplios y más complejos, tenemos diferentes o múltiples orígenes de replicación. En el origen de replicación siempre se genera un bucle. Este bucle permite que la replicación tenga esta dirección de 5A 3', que sea bidireccional, pero que tenga siempre un sentido. Por ejemplo, en este mapa plasmídico, así se observa un plásmido. ¿Se acuerdan que ayer también lo mencionábamos? Nosotros usamos plásmidos todo el tiempo para clonar y en el laboratorio son muy útiles. En los plásmidos, por ejemplo, existen 330 orígenes en el genoma, en este caso de una levadura común, y probablemente más de 10.000 en los metazoarios. Nosotros tenemos muchos puntos de replicación que me indican que acá es donde debe iniciar precisamente la replicación del DNA. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer que el genoma está muy organizado? O sea, no es aleatorio el punto en el cual va a iniciar la síntesis de replicación, tiene que haber un punto de parada, y en este caso el punto de parada, el punto de inicio, o quien dicta si se replica o no, o a través de qué, es este origen de replicación, ¿vale? En las bacterias, en este caso E. coli, el sitio y el origen de replicación se denomina ORIC. Está formado por diferentes módulos de secuencias repetidas y muchos nucleótidos de adenina y timina que se disponen en 4 módulos. Bueno, esas son las secuencias que lee la polimerasa después para iniciar este punto de replicación. En este caso, T, G, T, G, G, A, T, A, T, T, pero no se lo aprendan, y 3 módulos con esta secuencia, solo para identificar que en estos puntos ocurre el origen de replicación. A partir de este origen de replicación se forman 2 sitios de copia activa del DNA, y esto genera un bucle o una horquilla de replicación. En conjunto,
se forma la burbuja de replicación y estas horquillas se mueven, aunque se mueven en direcciones opuestas a medida que avanza la replicación, van en la misma dirección, por eso son bidireccionales, pero en el mismo sentido. Acá está el origen de replicación, es bidireccional de acuerdo al punto de origen, tanto en los cromosomas circulares como en los cromosomas de los eucariotas, y así es como se observa, es decir, arranca, no puedo mencionar, arranca para el lado izquierdo, pero también para el lado derecho, ¿vale? Y en los eucariotas ocurre exactamente lo mismo, a través de esta horquilla de replicación, es bidireccional en la horquilla, pero unidireccional en el sentido en el que uno va leyendo esta cadena de nucleótidos. Estos sitios funcionan como el sitio de anclaje para que estas proteínas realicen el proceso de copia del DNA. Hasta ahí les queda claro el origen de replicación, es un punto, unas secuencias repetidas que ya se han caracterizado previamente, donde las proteínas que necesitamos deben anclarse para empezar este proceso de copia del DNA. ¿Hasta ahí bien? Sí, pero... Sí. Profe, la replicación no inicia en la caja Tata. Sí, pero es que esas cajas también las vamos a ver un poquito más adelante, porque también son como secuencias de marcaje, donde las proteínas se anclan y arranca la replicación. Las cajas datas están antes de diferentes genes que le indican precisamente las polimerasas que deben iniciar una transcripción. Pero acá, como estamos centrados en bacterias, en E. coli particularmente, para revisar todos los mecanismos, pues no lo menciono. Recuerda que esto también ocurre solo en eucariotas. Lo menciono más adelante, pero no se me confunde con la caja tata. Por ahora, esos son como los orígenes de replicación. Entonces hay dos grandes cadenas, una cadena parental doble de DNA, una dirección del movimiento de esta horquilla, una cadena líder que va en sentido 5', 3', es decir, va a ser sintetizada de manera unidireccional sin ningún problema, y una cadena rezagada o una cadena hija que va a ser sintetizada lentamente a través de fragmentos de Okazaki, de cortos fragmentos de DNA, y esta va a ser la cadena rezagada. Una va a estar siempre más lenta que la otra. ¿Cuáles son las enzimas que participan en esta maquinaria de replicación? Existen muchas enzimas que coordinan y necesitan estar totalmente, digamos, organizadas para hacer una copia 100% idéntica del DNA y de esta molécula original. Una de las copias nuevas forma una doble hélice de DNA con la hebra original que va a servir como molde. En este caso se conocen 3 tipos de polimerasas de DNA que se han caracterizado en E. coli y se denominan 1, 2 y 3, pero solamente por el orden en el que fueron descubiertas. La función principal de estas polimerasas en la célula es la síntesis del DNA durante la replicación del genoma y la resíntesis de este DNA faltante si existe algún daño, por ejemplo en la recombinación o después de la escisión de algún cebador en esta cadena rezagada. Las polimerasas tipo 1 y tipo 2 funcionan sobre todo en procesos de reparación del DNA, y la tipo 3 es la que se encarga de catalizar la elongación de la cadena durante el proceso de replicación. Por eso hoy vamos a hablar más de la polimerasa tipo 3, porque es la que genera mayor actividad en la elongación de esta cadena. Las polimerasas tienen diferentes actividades y también algunas pueden tener actividad exonucleasa. ¿Qué significa exonucleasa? Que puede escindir cualquier nucleótido, cambiarlo, modificarlo y colocar el que realmente es. Entonces, la DNA polimerasa 1, por ejemplo, puede tener un gap, un vacío, puede remover un primer y también tiene una actividad polimerasa de 5' a 3'. Sin embargo, tiene actividad exonucleasa de 5 a 3 y también de 3 a 5. La DNA polimerasa 2 se encarga de reparar y solo tiene actividad exonucleasa de 3 a 5'. Y la 3, que es donde vamos a estar más centrados porque es la principal enzima en la replicación, tiene una actividad polimerasa y también tiene una lectura muy eficiente y una edición y una actividad exonucleasa de 3,5'. ¿Listo? Esta es donde vamos a estar centrados. Recuerden que la actividad de la polimerasa 3 tiene actividad solo de 5 a 3' y exonucleasa de 3 a 5. Profe, qué pena. O sea que la
La polimerasa 1 es la que se encarga de cambiar el cebador de ARN que se pone en lo que son los fragmentos de Okazaki y también pues el iniciador, mejor dicho. O sea, Sí, el que pone la primasa es la polimerasa 1, ¿cierto? la polimerasa 1 puede remover este primer, puede reparar y colocar, digamos, primers nuevos porque tiene actividad tanto de polimerización como de exonucleasa. Entonces, la polimerasa 1 podría hacer esa actividad. La polimerasa 2 se encarga más de la reparación, es decir, ella tiene una lectura de estos nucleótidos que va adicionando la polimerasa 3 y si encuentra algún error, lo va a reparar. Por ahora, la polimerasa 3, que es la más importante, al menos en replicación, porque estas las vamos a ver en reparación del DNA, al menos en replicación en la clase de hoy, es la polimerasa 3, porque es la que se encarga de realizar la mayor parte de la elongación del DNA. Bueno, y esta solamente tiene actividad de 5' a 3', pero también puede tener actividad exonucleasa de 3 a 5. Eso es lo más importante. Acá algunas características Ok, de la profe, 1. también hay algo importante aquí, es que la polimerasa 1 solamente es para procariotas, porque para las eucariotas sería la polimerasa, sería la ARN-ASH, la que elimina los cebadores, o cambia los Ajá. cebadores por ARN. En este momento estamos basados en procariotas porque es más sencillo que lo aprendan a través del modelo de coli. Básicamente es lo mismo en eucariotas, solo que son moléculas más complejas, son holoenzimas, así se llaman cuando tienen diferentes proteínas en una sola, y cambian los nombres, pero de resto es básicamente lo mismo. Acá se llaman DNA porque fueron descubiertas precisamente en procariotas. Estas, acá nuevamente estamos en procariotas, ¿no? Acuérdense que vamos a ver todo bajo el modelo de coli, que es más sencillo para que ustedes lo interpreten. Entonces, la DNA polimerasa 1 tiene actividad exonucleasa de 5' a 3'. Puede remover estos primers de RNA y también está involucrada en la reparación. La DNA polimerasa 2 inicia la cadena de síntesis sin la necesidad de un primer, por ejemplo. La DNA polimerasa 3 sintetiza la mayor cantidad de DNA. Las 3 tienen actividad exonucleasa y también tienen actividad polimerasa de 5 a 3'. Ninguna polimerasa puede polimerizar, valga la redundancia, nucleótidos en esta dirección de 3 a 5. Ninguna. Esto es pregunta de examen. Todas van en dirección de ¿qué? De 5 a 3'. Por eso es muy importante la ubicación de los grupos fosfato. ¿Cómo fueron descubiertas estas procariotas, estas polimerasas en procariotas? En 1957, Arthur Korenberg muestra que en estos extractos de coli existen diferentes polimerasas, ahora ya se llaman polimerasa 1 y polimerasa 2. Es decir, él descubre que existe una molécula, una proteína capaz de sintetizar DNA a partir de 4 moléculas precursoras, que son los desoxinucleótidos, el 5-fosfato, DNTP, es decir, acá está la timina, la adenina, bueno, siempre que se proporcione una molécula de DNA copia, es decir, siempre que exista un molde de DNA, estos polimerasas van a poder realizar la copia idéntica de esta molécula, de este molde. Ninguno, ni los 5 monofosfatos, ni los difosfatos, ni los trifosfatos se pueden polimerizar, solo los 5 trifosfatos son los sustratos para la reacción de la polimerización. Eso también es importante que lo entiendan. ¿Cómo están formadas las subunidades de estas holoenzimas? Entonces, estas polimerasas constituyen juntas una molécula muy grande, más o menos de 600 kilodalton. Tiene diferentes subunidades alfa, epsilon, tita, y forman el núcleo de esta enzima. ¿Por qué el núcleo es importante? Porque allí es donde está la actividad de polimerización de 5 a 3' o de exonucleasa de 3 a 5. Esto le permite a la holoenzima agregar nucleótidos trifosfatados a la cadena de crecimiento y retirar en el momento que sea oportuno cualquier nucleótido que haya sido insertado de manera equivocada, porque ellas tienen corrección de lectura o proofreading en inglés. La holoenzima, en este caso la polimerasa 3, que también se llama POL3, se refiere a una enzima muy grande que contiene diferentes subunidades y retiene algunas actividades, incluso cuando falta alguna subunidad. Más o menos así se observa la polimerasa 3 con sus subunidades
y el efecto de polimerización está acá, justo en el centro de esta gran holoenzima, donde uno puede retirar o colocar el nucleótido que sea necesario. La subunidad beta es un homodímero que tiene esta estructura de aro, acá lo pueden ver un poquito mejor, y tiene esta capacidad de abrirse o cerrarse alrededor del DNA y también puede deslizarse por toda la longitud de esta molécula con el centro enzimático y la enzima que va a estar unido a ella. A esta capacidad de mantenerse sobre la cadena molde se le llama procesividad. Ella puede estar alrededor de toda la molécula de DNA y le permite como a esta enzima abrirse y cerrarse alrededor para realizar una mejor actividad. La subunidad, bueno, acá vemos nuevamente las subunidades de la polimerasa 3. Hay otra subunidad que tiene que es esta, que tiene la función de mantener unidos estos dos nucleótidos de la polimerasa en una sola molécula, y el último complejo que está compuesto también por diferentes proteínas, tiene una función de abrir y ubicar la subunidad beta sobre el dúplex de DNA. Todo esto requiere mucha energía, requiere ATP y requiere descargarla cuando se ha completado este proceso de replicación. Entonces, solamente son las subunidades que tiene la polimerasa. Recuerden que es una holoenzima, tiene muchas subunidades, no necesito tampoco que se las aprendan todas, solamente que tiene lectura de 5 a 3', que también tiene actividad exonucleasa de 3,5, y que básicamente es una holoenzima porque está compuesta de diferentes proteínas que le dan a esta holoenzima la característica de colocar o quitar nucleótidos. En este caso, la polimerasa tiene la capacidad de unir más o menos 500 nucleótidos por segundo en las bacterias y 50 nucleótidos por segundo en los mamíferos. Estas tasas pueden tener, o esta rapidez, esta velocidad tiene tasas de equivocación, y fíjense que es muy pequeña, apenas es de un nucleótido por cada 10 o 9 nucleótidos agregados. A pesar que es una enzima muy eficiente, con capacidad de lectura, con capacidad de corrección, la polimerasa no tiene la capacidad de iniciar síntesis de nuevo. Se los voy a colocar acá. La polimerasa no tiene la capacidad de iniciar la síntesis de DNA nuevo. O sea, ¿qué significa esto? Siempre va a requerir de la presencia de una peque'ña molécula de RNA que ustedes conocen como primer, como cebador, como iniciador, que le proporciona este extremo 3' para que la polimerasa lo reconozca y pueda iniciar la síntesis, ¿vale? Eso es lo primero que deben de tener claro. La polimerasa per se no puede arrancar un proceso de replicación del DNA si no tiene una molécula de marcaje, en este caso el primer o cebador o iniciador. Esta es nuevamente la polimerasa 3, acá ya está junta, pero tiene diferentes complejos, y aquí vemos este fragmento pequeño que funciona como cebador y que le sirve, en este caso, el 3' del cebador, que él se lo pone acá, o sea, lo deja libre. Este 3' es el que le permite el anclaje al complejo de la polimerasa 3, el anclaje de la subunidad B y el centro enzimático, iniciar esta replicación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿En qué dirección? En 5 a 3. ¿No? No se les vaya a olvidar, acá está el 5 y acá está el 3. Va a ser muy fácil que se lo aprendan porque el cebador siempre va a tener el extremo 3' libre y atrás viene el 5. Así que en este sentido siempre van a iniciar a polimerizar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No quiero que vaya a sonar tan traumático. Estoy tratando de explicárselos de una forma bastante sencilla. Profe, una pregunta. Ese complejo se agrega a las 2 hebras, ¿cierto? Sí, el uno está por este lado y el otro está por el otro lado, correcto. Pero no cambian en nada, ¿verdad? No cambian en nada. Lo que pasa es que en uno va a ser más lento que en el otro. Acuérdense que la cadena líder, que es la que va de 5 a 3, en la cadena líder no va a haber ningún inconveniente. Las subunidades de las polimerasas se anclan, se forma la holoenzima se identifica, el 3', se acopla e inicia la síntesis sin ningún inconveniente. Lo mismo está ocurriendo en la otra cadena. Esto mismo ocurre acá, pero en el sentido contrario,
y en una cadena rezagada. Acuérdense que son dos, ¿no? Lo mismo, ahorita en un video les va a quedar más claro. Entonces, la adición de estos nucleótidos requiere energía, y esta energía proviene de dónde? De los nucleótidos mismos. Acuérdense que ellos tienen 3 fosfatos unidos a ellos. ¿Se acuerdan cuando veíamos los nucleósidos y los nucleótidos? ¿Se acuerdan que tiene 3 fosfatos unidos a ellos? Y esto es muy similar a una molécula portadora de energía o de ATP. Cuando se rompe este enlace entre los fosfatos, la energía que se libera se utiliza para formar un enlace, en este caso entre el nucleótido entrante y la cadena creciente. Más o menos funcionaría de la siguiente manera. Acá tenemos la doble cadena de DNA, adenina, timina, guanina, citosina. Acá está el extremo 3' y cuando uno quiere realizar la unión, en este caso, por ejemplo, de estos dos nucleótidos, se pierde dos de estos fosfatos, se liberan y de esta forma queda unido acá. Acuérdense que eso se hace solamente a través de trifosfatos. Bueno, por eso se pierden 2 fosfatos acá en esta reacción y continúa la elongación de esta cadena. De esta manera es como se polimeriza el DNA. Hasta ahí entonces hemos visto que requerimos energía y que existe una polimerasa, en este caso la polimerasa 3, que realiza la mayor parte del trabajo. Vamos a ver detalladamente. Perdóname un segundito. Vamos a ver detalladamente las enzimas que participan aquí en este proceso de replicación. Entonces, primero las helicasas. Las helicasas son proteínas que utilizan esta energía de los enlaces del ATP, ¿para qué? Para catalizar este desenrollamiento parcial. Acuérdense que el DNA está súper enrollado, como lo vimos ayer, y que dependiendo de las regiones, hay unas regiones heterocromáticas, unas eucromáticas, donde realizar este desenrollamiento puede necesitar muchísima energía, es un desarrollamiento parcial, es transitorio, de esta doble hebra. Para realizar esta función, las helicasas tienen unas estructuras hexaméricas, un hexámero, es decir, 6 proteínas, y adquieren esta manera tridimensional de anillo para mantenerse unidas como en los extremos de la horquilla. La helicasa, en este caso, es la primera enzima de la replicación, y ¿qué hace ella? Se carga en el origen de replicación en estos 2 extremos, y el objetivo de la helicasa es permitir que la horquilla de replicación avance. ¿Por qué? Porque genera este rompimiento de la doble hélice y además ayuda a mantener el DNA desenrollado, porque se ubica en estos extremos. Rompe estos puentes de hidrógeno entre las pares de bases nitrogenadas y se mantiene anclada acá como para evitar que esta horquilla nuevamente se junte. Ella es la que puede romper estos puentes de hidrógeno. Y así se observa tridimensionalmente. Son 6 proteínas que forman finalmente la helicasa, y tridimensionalmente se hacen alrededor de un aro o un anillo. Profe, una pregunta. Las proteínas que usted menciona son las SSB, ¿cierto? No, estamos en las helicasas. Estas son las helicasas. Las SSB se ubican del otro lado y están por acá, más o menos. Ahorita ya las vamos a ver. Y son moléculas muy pequeñas, o las binding single proteínas, si se llaman en inglés, SSB. Entonces, el hexámero, vamos en las helicasas, que son 6, forman este hexámero, tienen un anillo tridimensional, forman como este anillo tridimensional, y es la que se encarga de romper estos puentes de hidrógeno entre las pares de bases nitrogenadas. Bueno, este hexámero reconoce el sitio de origen de replicación y permite que la helicasa se ensamble a él. Entonces, este ensamble produce la distorsión y también la separación de la doble hebra de DNA, siempre en presencia de ATP y de iones magnesio. Una vez sobre el DNA, la helicasa se desplaza a lo largo de cada una de las hebras en dirección que 5' a 3'. Y a medida que se desplazan, utiliza esta energía química
que proviene de la hidrólisis de ATP para romper esos puentes de hidrógeno, produciendo la abertura de la molécula. Esa es la explicación de cómo la helicasa rompe estos puentes de hidrógeno. Luego existen las proteínas de unión a cadenas sencillas que cubren el DNA. Acá están las que preguntaba el compañero, las single stranded binding proteins, estas chiquiticas, que lo que hacen es cubrir esta cadena de DNA que está separada en la horquilla de replicación e impide que se vuelva a unir esta doble hélice. Acuérdense que las características, en este caso los puentes de hidrógeno y de la unión de estas bases, es muy rápida, y si uno ya somete el DNA a temperaturas normales, por ejemplo, los puentes de hidrógeno se forman de manera muy rápida. Por eso tiene que haber proteínas que interactúan y que mantengan separado este DNA. En este caso interactúa la helicasa por un lado, que es esta, la que va realizando el rompimiento, y las single stranded binding protein o las proteínas SSB. Acá vemos la helicasa nuevamente. La helicasa reconoce el sitio de inicio de la replicación, interacciona con este sitio, y una vez se posiciona en el sitio de la replicación, se trasloca a lo largo de la hélice, acá siempre con presencia de ATP, y el movimiento de esta helicasa genera el rompimiento, en este caso acá lo va generando, de la de los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, y produce la separación de las hebras. Creo que acá les queda un poquito más claro en esta imagen. Reconoce el sitio de unión, se ancla, y el movimiento de la helicasa, que en este caso también es bidireccional, es lo que genera el rompimiento de los puentes de hidrógeno en las bases nitrogenadas y produce la separación de la hebra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya ahorita la vamos a ver en contexto, y si se les surge preguntas las vamos aclarando. Las otras enzimas que participan son las primasas. Ya vimos las helicasas, ahora vamos con las primasas. Las primasas son estas enzimas que catalizan la formación de pequeños segmentos, en este caso de RNA, más o menos de unos 11 nucleótidos, que se llaman cebadores, primers o iniciadores. Estos primers son indispensables para que la polimerasa funcione, porque requiere la presencia de un extremo 3' libre que tiene que estar preexistente para poder dar inicio a la síntesis de DNA. Recuerden que la polimerasa per se no puede polimerizar o replicar el DNA de manera aleatoria, ya requiere de iniciadores, en este caso se llaman primasas, cebadores o primers. Son pequeños segmentos de RNA. Mírenlo acá, son estos moraditos. Este segmento de primer es una cadena de RNA que se ancla y le indica a la polimerasa dónde iniciar. Acá lo vemos un poquito mejor. Tenemos la primasa que sintetiza este primer, mírenlo acá. La enzima grande es la verde y lo que sintetiza es lo moradito. Y la primasa sintetiza este segmento corto de nucleótidos, y en este caso utiliza ribonucleótidos para dejar el extremo 3' libre, aquí, para que la polimerasa lo reconozca y pueda iniciar la síntesis. La enzima primasa es muy importante porque de esta forma pues, se sintetiza el primer y puede iniciar la replicación del DNA. Aquí lo vemos un poco mejor, esta es la DNA polimerasa 3, acá está la primasa, fíjense cómo arranca en este punto la replicación. La primasa coloca el primer acá, un segmento muy corto, más o menos de 11 nucleótidos, la DNA polimerasa lo reconoce a través del extremo 3' e inicia la síntesis de esta cadena. ¿Ahí les queda claro? Acá están las SSBs, por acá van las helicasas, y ahí ya vamos viendo cómo va el proceso de manera conjunta. Acuérdate que siempre vamos en sentido 5-3, no 3-5. La exonucleasa es 3-5, pero siempre la polimerasa va en sentido 5-3, ¿vale? Aquí lo puedes ver también, mira.
Profe, pero la polimerasa sí lee de 3 a 5, pero Acá lo vemos. polimeriza de 5 a 3, ¿sí? No, acuérdense. O sea, Que por acá. Es que la razón por la que tiene que hacerlo de A5 a 3 es porque la cadena va de 3 a 5, entonces tiene que hacerlo de 5 a 3 para que quede una cadena complementaria y pues quede bien hecha. Ajá, por ejemplo, aquí para que no se les olvide, la DNA polimerasa 3, que es la que participa, está lo encima que acaban de ver, que es la más grande y la que realiza básicamente todo el proceso de replicación del DNA, tiene una actividad de polimerización en sentido 5' a 3', ¿vale? Siempre, esto no va a cambiar. Y una actividad exonucleasa, en este caso de 3 a 5'. Ninguna de las enzimas, acá dice, ninguna de las enzimas va a polimerizar nucleótidos de 3 a 5 porque no tienen esa actividad y requieren nada más de un primer, o si no lo harían de manera autónoma, pero requieren de un primer, de un iniciador que les marque este 3' para ellos poder iniciar. Entonces la actividad siempre va a ser polimerizar de 5 a 3, ¿vale? Eso es importante que les quede claro. Y aquí lo ves mejor en esta imagen. Y en el videito también. Entonces, tenemos la cadena molde, en este caso, una cadena de DNA, una primasa que tiene acá sus nucleótidos, tiene nucleótidos, y lo que quiere esta primasa es colocarlos acá encima, un RNA muy simple, y coloca unos poquitos, coloca entre 11 nucleótidos, pero deja un extremo 3' libre. Este extremo 3' libre es lo que la polimerasa va a leer, va a identificar y va a decir, de aquí en adelante yo tengo que empezar a hacer mi trabajo, en sentido que 5', mira, a 3'. Por eso este extremo queda libre para que la polimerasa lo pueda reconocer, ¿vale? Profe, entonces es que me confundí ahí un poco. Entonces, prácticamente la enzima lo que hace es leer de 3 a 5 para polimerizar de 5 a 3. Ella solo polimeriza de 5 a 3, digamos que no entiendo que, como dices, lee. O sea, como que se basa en la cadena molde que va de 3 a 5. Ah, ya te entendí. Sí, pues la cadena acuérdate que hay dos cadenas, una rezagada y una rápida. Entonces, aquí también lo puedes ver mejor, siempre es mejor aprender con dibujos. Acá tenemos la que tú mencionas que lee, es la original que va en sentido 5', o sea, está aquí, 5 a 3, pero la polimerasa lo hace al contrario, de 5 a 3, porque está haciendo la cadena nueva. Entonces, en este caso podemos hablar, para que no te confundas, de la cadena nueva. La polimerasa en la cadena nueva lo hará de 5 a 3', y la cadena molde pues estará en sentido contrario. ¿Sí? Ahí yo creo que les queda más claro. Listo, profe, ya. Gracias. Podemos resolver todas las dudas. Entonces, aquí ya para que recuerden, helicasas, primasas. Vamos acá, en las primasas. Luego vamos con las proteínas SSB, que son proteínas estabilizadoras de la hebra simple, o Single Strand Binding Protein. Estas moléculas se unen para cooperar a que esta hebra abierta del DNA pueda volverse a juntar, impiden que tome su configuración de hebra doble. Y se presentan, son homotetrámeros, cada uno alrededor de 35 nucleótidos, como les dije, son más o menos, estas moléculas son pequeñas, pero se unen más o menos a los 35 nucleótidos, y lo hacen sin ningún tipo de especificidad. Son estas moléculas pequeñas, y a medida que la helicasa va rompiendo, las proteínas SSB se unen en estos puntos, alrededor de 35 nucleótidos, para evitar que se vuelvan a generar los puentes de hidrógeno entre estos nucleótidos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Estas SSB son muy sencillas y no son tan complicadas. Profe, pero o sea, cada una de estas proteínas va con una base o con un nucleótido. No entendí bien. Cada una de ellas se une más o menos, o sea, una SSB por nucleótido. Entonces lo hacen
Más o menos estos homotetrámeros, que son estas proteínas SSB, abarcan alrededor de 35 nucleótidos. Aquí pues no vamos a poner todos, pero haz de cuenta que aquí hay 35 nucleótidos y aquí 35. De esta manera se van uniendo estas proteínas para evitar que estas fuentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas vuelvan a unirse. Lo hacen sin ninguna especificidad, solo cooperan y ayudan a mantener esta doble hélice totalmente abierta, ¿vale? O sea, podríamos decir que las SSB son, por así decirlo, como unos polos a tierra Como, para que no puedan hacer contacto. como unas proteínas estabilizadoras, llamémosle por el nombre que son, estabilizadoras de la hebra simple. En este caso, cuando la helicasa rompe la doble hélice de DNA, quedan cadenas simples, una por este lado, ya sería RNA, y otra por este lado, que quedan simples, ¿no? No tienen su complemento. Al quedar simples y tener la cercanía, o sea, esta distancia entre las dos hebras, es muy probable que se generen nuevamente estos puentes de hidrógeno, porque la cercanía, la temperatura y otras condiciones hacen que estos puentes de hidrógeno se formen de manera muy rápida. Recuerden que es uno de los enlaces más fuertes, químicamente hablando, perdón, más rápidos de formarse y más difíciles de romper. La helicasa logra romperlos, pero mantener esa separación de la doble hélice por las interacciones, acá las fuerzas que hay en medio de estos nucleótidos, requiere de otras proteínas participadoras, en este caso las proteínas SSB, que se unen de manera no específica, pero mantienen abierta esta doble hélice. Esa es la función. Una pregunta, o sea, la helicasa no mantiene, o sea, no ayuda a mantener abiertas, solamente son las SSB. Lo que pasa es que la helicasa va rompiendo, ella va avanzando. Acuérdate que ella va avanzando, pero no puede mantener esta doble hélice abierta, requiere diferentes de otras proteínas que le ayuden. Ella rompe, pero no garantiza que no se vuelvan a unir. Entonces, para garantizar que no se vuelvan a unir, estas proteínas le ayudan a mantener estabilizada la hebra simple. Igual que bueno, las topoisomerasas también ayudan ahí un poco. Pero la helicasa hace su mayor esfuerzo en romper, que ya es bastante trabajo. Ahora que se vuelvan a unir es muy rápido y es muy probable que esta hebra también se une, por eso necesita ayuda de otras proteínas. ¿Vale? Ok, profe. Helicasa rompe, SSB estabiliza. Exacto. Las ligasas son las últimas enzimas y ellas lo que hacen son catalizar la formación de unos enlaces fosfodiéster entre estos extremos de las hebras de ácidos nucleicos, y hay dos clases de ligasas. Hay unas que utilizan NAD como cofactor, particularmente en las bacterias, y las que utilizan ATP como cofactor, que son específicas en eucariontas. Su mecanismo de acción requiere 3 pasos. Entonces, lo primero que tiene que hacer una ligasa es la formación de un enlace covalente entre la enzima y su cofactor. Esto produce la liberación de una molécula de doble fosfato en este caso. Para que lo vean mejor acá. Acá. Entonces catalizan la formación del enlace fosfodiéster entre estos dos extremos del DNA. Esta enzima se une a su cofactor y después al extremo 5' del sitio del corte, siempre con participación de ATP. El grupo hidroxilo del extremo 3' se une con el grupo fosfato y genera este enlace fosfodiéster y la reacción produce AMP. No es necesario que tampoco se lo aprendan, solamente es una forma en la que la ligasa, que es esta enzima, necesita de cofactores, en este caso de ATP si estamos hablando de eucariotas, o de NAD si estamos hablando de procariotas. ¿Para qué? Para poder ligar, unir estos dos nucleótidos que por alguna razón quedaron sin estar juntos. Entonces lo que hace es generar este enlace fosfodiéster. Acuérdense que esto va por enlaces fosfodiéster, también lo vimos al inicio, y corrige o simplemente une estos nucleótidos. Y requiere energía. Básicamente la ligasa lo que hace es pegar o unir con enlaces fosfodiéster algunas de las bases que pudieron haber quedado por allí rotas. Bueno, las topoisomerasas son enzimas que cortan
y también ligan el DNA cambiando su topología. Es decir, ella introduce giros o la formación de giros para relajar este DNA súper enrollado o súper enrollado. El DNA está empaquetado y está almacenado ahí en los cromosomas, y para poder permitir que estas enzimas, polimerasas, ligasas y demás estén en el medio de la molécula de DNA, es necesario realizar un relajamiento o una formación de giro. Eso lo hace la topoisomerasa. El corte se hace a través de estos enlaces fosfodiéster, y lo que hace la topoisomerasa es que transfiere un residuo de tirosina de esta enzima en un proceso que requiere iones magnesio. Según el efecto que tienen las topoisomerasas, pueden existir dos tipos, la topoisomerasa 1 o 2. La tipo 1 interacciona con el DNA súper enrollado, induciendo un corte en una de estas hebras y volviendo a sellarlas. De este modo relaja el DNA y no requiere ATP para funcionar. Lo que hace la topoisomerasa es cortar una cadena para generar algo de liberación. Es como si ustedes tuvieran un cordón de zapato que está súper enrollado, uno le hace un corte para que se relaje un poco y permita el paso de esta cantidad de proteínas que necesitamos para la replicación. Y el tipo 2, al contrario de las tipo 1, se unen a este DNA que ya está relajado e induce el superenrollamiento. Sin embargo, cuando hay un superenrollamiento de DNA, también pueden tener un corte y un ligamiento de esta doble hélice y también producen esta relajación. En este caso, las topoisomerasas tipo 2 sí requieren de ATP. En las bacterias, las girasas son el equivalente a las topoisomerasas de este tipo. Aquí las vemos, ellas... Sí, o sea, son complementarias. Apenas termine la tipo 1, empieza el trabajo de la tipo 2. No necesariamente, dependiendo. Alguna interacciona con el corte, dependiendo de la región en la que estemos hablando. O sea, si estamos en una región súper enrollada, necesitaremos de la tipo 1, pero también si estamos en una región no tan enrollada, vamos a necesitar que la topoisomerasa 2 funcione. Depende. Recuerda que esto es muy dinámico y dependiendo del gen que nosotros queramos en este momento iniciar a replicar, va a haber o no la participación de diferentes proteínas. Digamos que aquí estamos asumiendo que todo ocurre al tiempo para que nos quede un poco más claro, pero en in vivo puede variar un poco la necesidad de estas topoisomerasas. En este caso, por ejemplo, vemos una cadena líder. Acá se ve un poco ya todos los mecanismos, la DNA polimerasa, los primers, la primasa, la helicasa y la topoisomerasa, que está justo en esta posición generando el relajamiento de la hebra. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya viene súper enrollada la hebra parental, la topoisomerasa se ubica, genera un corte y de esta manera libera un poco de presión para que esta maquinaria molecular pueda pasar y pueda hacer su trabajo. Esa es la función de la topoisomerasa. Generalmente se utiliza más la topoisomerasa 1 porque el DNA está muy enrollado y necesitamos liberar esta presión, ¿vale? Entonces acá la mayoría es tipo 1. Vamos a hacer un repaso de esta replicación integral del DNA por etapas, para que nos vaya quedando también mucho más claro. Entonces, la etapa 1 es reconocimiento del sitio de origen de replicación. La replicación inicia en sitios específicos del genoma. No vayan a decir después que la replicación inicia en cualquier parte, no, hay sitios específicos que ustedes ya vieron que se llaman sitios de orígenes de replicación y son reconocidos, en este caso por las helicasas, mediante una reacción que requiere ATP. Estos sitios de origen de replicación son módulos muy cortos de secuencias repetidas, ya están muy caracterizados, son diferentes en algunos microorganismos, en otros más grandes como nosotros tenemos muchos orígenes de replicación y generalmente son cadenas repetidas como la caja Tata, por ejemplo, 6 Tata porque es TATTA, con abundancia de adeninas y timinas. Siempre
se caracteriza por ser rica en adenina y timina. Una vez esta helicasa reconoce el origen, produce la abertura de este segmento y a partir de ahí otras helicasas se encargan de introducir la abertura al resto de la cadena, se traslocan y inicia de modo bidireccional la replicación a partir del origen de la replicación. Solamente para que les quede claro que existe un origen de replicación y que necesariamente son específicos dentro del genoma, también son específicos dentro de cada organismo. En los eucariotas tenemos muchísimos puntos de replicación, en los procariotas generalmente uno. La etapa 2 es mantener la abertura de esta hélice o de esta doble hélice. Una vez que la hélice de DNA se ha separado en el sitio de origen, las pequeñas proteínas, que son estas SSB, se asocian con estos nucleótidos de cada hebra. ¿Y qué hacen estas proteínas? Impiden que se regeneren estos puentes de hidrógeno entre ellos y por eso permanecen estas hebras separadas de la hebra parental para dar cabida al resto de proteínas participantes. ¿Hasta ahí vamos bien? Estoy recordándoles los pasos. Listo. Miren que de pronto este video les puede crear algunas dudas. ¿Hasta dónde? Profe, discúlpame, yo te quería preguntar si, digamos en esa imagen, a ambos lados de la burbuja de replicación se encontrarían las cajas Tata por las helicasas para iniciar, si es bidireccional o algo así. Es lo mismo, acuérdense que la replicación del DNA es bidireccional. Lo mismo que ocurre en una hebra ocurre en la otra, solo que en una se hace de manera rezagada y es un poco más lenta que la cadena líder, porque la cadena líder es aquella que logra sintetizar en sentido 5-3, y la otra cadena, que también es sentido 5-3, es un poco más lenta por la ubicación, simplemente es por eso. Y porque va a ser a través de fragmentos de Okazaki, va a requerir de mucha ligasa para unir estos pequeños residuos de RNA. Vamos a verlo aquí. Helicases separate nucleic acid duplexes into their component strands. Hasta aquí vamos a verlo. Recuerden que es bidireccional, fíjense que pasa al tiempo. Estas son las helicasas, ¿vale? Las amarillas. Using energy from ATP hydrolysis. Ay. No sé cómo ponerlo. Helicases separate nucleic acid duplexes into their component strands using acá utiliza ATP para energy from ATP hydrolysis. The crystal structure of this DNA helicase from bacteriophage T. Estas son las helicasas, acuérdense que son hexámeros, están compuestas por 3 subunidades proteicas, por eso es hexámero de 6, y se unen tridimensionalmente formando este anillo. 7. Reveals a hexagonal arrangement of 6 identical subunits. Surprisingly, the ring is not 6-fold symmetric, but is slightly squished. A model for the mechanism of how the enzyme might work explains this structural asymmetry. Of the 6 potential ATP binding sites, 2 opposing ones bind ATP tightly, 2 are more likely to bind ADP and phosphate, and 2 are empty. These 3 states may interconvert in a coordinate fashion as ATP is hydrolyzed, creating a ripple effect that continuously runs around the ring. Because of these conformational changes, the loops that extend into the central hole of the ring that are proposed to bind DNA oscillate up and down, as seen in this cross-section. The oscillating loops might pull a DNA strand through the central hole, thus unwinding the double helix in the process. A frontal view shows the full dynamics of this fascinating protein machine. Ese es el mecanismo y la función de las helicasas. Ellas tienen 6 unidades idénticas, pero no todas funcionan de la misma manera, como lo vimos acá. Son idénticas, hay ciertas unidades donde tienen una función en particular y ellas rotan. 2 are more likely to bind A2 are empty.
states may interconvert in a coordinate fashion as ATP is hydrolyzed. Para realizar el corte de este DNA, digamos, ellas van girando, estas helicasas van girando y de esta forma pueden romper estos puentes de hidrógeno en presencia siempre de ATP porque esto requiere energía. Creating a ripple effect that continuously runs around the ring. Because of these conformational changes, the loops that extend into the central hole of the ring that are proposed to bind DNA oscillate up and down as seen in this cross-section. The oscillating loops might pull a DNA strand through the central hole, thus unwinding the double helix in the process. A frontal view shows the full dynamics of this fascinating protein machine. Listo. Volvemos a las etapas. Etapa 1, reconocimiento del origen de replicación. Etapa 2, las helicasas. Etapa 3 es la síntesis del cebador. Una vez que se logra separar esta doble hebra de DNA en el sitio de inicio, hay una primasa, que es esta enzima que sintetiza un segmento corto de RNA que sirve como cebador para que la polimerasa 3 lo pueda reconocer. La etapa 4 es el inicio de la copia. En este extremo 3' del cebador, este extremo es el que funciona como punto de anclaje para la polimerasa del DNA y se ensambla secuencialmente. Primero la subunidad beta, con la participación del complejo, y después del centro enzimático. Una vez se ensambla la enzima completa, el centro enzimático empieza a añadir nucleótidos complementarios a la cadena que está copiando. Esta es la etapa más larga, la polimerasa 3 forma un dímero. Acuérdense que esta enzima también es muy grande, con uno de los monómeros ensamblados, en este caso sobre la cadena líder, la que tiene orientación 5'3", y el otro lo ensambla en la cadena acompañante, que es la cadena rezagada, con orientación 3'5". Dada la capacidad de polimerización de la polimerasa 3 en sentido 5 a 3', la cadena líder se va a copiar muy rápidamente en un proceso continuo, mientras que la cadena rezagada o acompañante lo va a hacer en un proceso discontinuo que genera pequeños fragmentos de la hebra que en un primer momento están separados los unos de los otros, y estos son los segmentos que descubrió este gran investigador japonés, Okazaki, y lo unen mediante la acción posterior de la ligasa. Aquí lo vemos mejor. Aquí lo vemos mejor, está el DNA parental en sentido 5 a 3'. En este momento, acuérdense que la lectura de la polimerasa va a ser en sentido 5'3", o sea, digamos que en ambos sentidos, tanto parental como la polimerasa va a tener el mismo sentido en este caso, 5'3", 5'3". Pero la cadena rezagada, que está en sentido 3 a 5', también requiere de la lectura de la polimerasa de acá, de 5 a 3'. Entonces, en este caso, los fragmentos de Okazaki se van generando pequeños fragmentos de RNA, pero no están unidos entre sí, porque hace falta acá la ligasa para que los una, y esta cadena va a ser un poco más lenta en el proceso de replicación. Por eso se llama la lagging strand, porque va a ser la cadena rezagada, y si se compara con la cadena líder, pues vamos a tener una diferencia en velocidad, también en eficiencia, pero para eso existen la polimerasa, para eso existe la ligasa, y siempre una lectura de corrección, que la vamos a ver en reparación del DNA en el otro tema, porque cuando se repara, probablemente en estos segmentos queden errores que son reparados luego por otro tipo de polimerasa. Okazaki fue un biólogo molecular, también un japonés, que logra descubrir a través de diferentes experimentos que la replicación del DNA en la cadena rezagada era un poco más lenta, y a estos pequeños segmentos que van apareciendo los llamó como fragmentos de Okazaki, fragmentos cortos
no tan complementarios, pero no tan, no tan rápidamente polimerizadas como la cadena líder, pero sí presentes en esta cadena rezagada un poco más lento que la cadena líder, ¿vale? Por eso se llaman así. Okay. Ajá. Allí los exones, cuando pues ya estos eliminan los intrones, ellos se empalman, ¿cierto? Sí, pero eso ocurre en el splicing del RNA. Eso. Eso ocurre más adelante cuando ya el RNA mensajero está maduro y en el splicing, spliceosoma, se hace el corte y el empalme de estos intrones. Pero eso es diferente, ¿no? Acá estamos apenas en replicación. O sea, fíjense que en todo el proceso del DNA estamos apenas observando cómo se replica el DNA, cómo se copia este DNA. Luego vamos a ver la replicación, vamos a ver la transcripción, cómo se transcribe, por último, cómo se traduce. Apenas estamos viendo cómo se replica. Acá les puede quedar más claro. Yo les voy a explicar. When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helicase. Helicasa, rompe, acuérdense. Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from reannealing. Esas amarillitas son las SSB. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase III. No problem here, but the lagging strand presents problems. It has to form from 5' to 3' too. It forms in pieces called Okazaki fragments. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase III lays down new DNA. El mismo proceso de la cadena líder ocurre acá en la cadena rezagada también, fíjense. La primasa también coloca en la misma dirección el primer y la polimerasa 3 lo reconoce. Vamos a devolverlo un poco para que les quede más. Vamos a ver, sí, es un poquito más lento y a veces hay que colocar más de un primer, pero lo que ocurre es una corrección. Mira, acá lo vamos a ver mejor. La licasa la tienen clara, ¿no? La licasa rompe la doble hélice de DNA. Hasta ahí yo creo que no tienen ningún problema y nunca se les va a olvidar. La licasa no trabaja solita, trabaja con las proteínas SSB, que son las amarillas. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase III. Hasta ahí la DNA polimerasa 3 sintetiza en sentido 5' sin ningún problema porque es la cadena líder, la cadena molde, y hasta ahí no hay ningún inconveniente. Están avanzando muy bien. No problem here, but the lagging strand presents problems. It has to form from 5' to 3' too. It forms in pieces called Okazaki fragments. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase III lays down new DNA. The process repeats again and again. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA. Lo que preguntaba la compañera, ¿te fijaste que esta cadena de RNA, acá hay un primer y acá había otro? Lo que hizo la polimerasa 1 fue retirarlo, colocar los nucleótidos que eran, y la ligasa, por último, debe, como su nombre lo indica, liga, une, junta estos nucleótidos a través de la unión de enlaces fosfodiéster en este sentido. DNA ligase links the Okazaki fragment.
Ahí les queda un poquito más claro en el video, o sea, la participación de todas las proteínas, que tampoco son muchas, helicasas, primasas, proteínas SSB, topoisomerasas. Profe, es decir que la polimerasa 1 cambia los ribonucleótidos por desoxirribonucleótidos. En este caso la polimerasa 1 lo que hace es retira los RNAs aquí, fíjate. O sea, como hay fragmentos de Okazaki, y en este caso la cadena rezagada pues está muy lenta comparada con la cadena líder, esta primasa, que se ubica acá, hace que la polimerasa la reconozca y también pueda sintetizar. O sea, fíjate cómo la polimerasa 1 que se encarga de la reparación. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase 3 lays down new DNA. La polimerasa 3 reconoce el extremo 3' y arranca. The process repeats again and again. Se repite el proceso muchas veces. DNA polymerase 1 replaces the RNA primers. En este caso la polimerasa tipo 1 reemplaza este primer de RNA y coloca los nucleótidos que hacen parte ya de la doble hélice y solamente como que corrige eso o reemplaza. Quita sus nucleótidos de RNA y With coloca. DNA. Y la ligamos. DNA ligase links the Okazaki fragment. Porque la cadena rezagada siempre va a ser un poco más demoradita que la otra. Pero es que la polimerasa 1 es exonucleasa y polimerasa al tiempo. No te entendí, ¿qué? Que si la polimerasa 1 actúa como exonucleasa y como polimerasa al mismo tiempo. Sí, acuérdense que todas tienen actividad exonucleasa, ¿no? Las diferentes polimerasas también tienen actividad exonucleasa. Aquí se los voy a dejar para que no se les vaya a olvidar nunca. La polimerasa 1 tiene actividad exonucleasa tanto de 5 a 3 como de 3 a 5, ¿vale? Para que lo repasen. Ninguna, y eso solamente quiero que se les quede, ninguna tiene actividad de polimerización de 3 a 5. Eso es más importante. Las demás, como la 1, sí tiene actividad exonucleasa, aquí, de 5 a 3 como de 3 a 5, en este caso la polimerasa 1. La 2 no tiene actividad exonucleasa de 5 a 3. La 1 es la única que puede hacer eso. Las demás van en 3 a 5, ¿vale? Por eso ahí se utiliza la 1, porque en el fragmento de Okazaki, en esta rezagada, pues va en dirección contraria a lo que ocurre en la líder. No se vayan a confundir, tranquilos. Solamente tengan presente eso. Ya vimos la etapa 3, vimos los fragmentos de Okazaki, vemos cómo se hace acá en el núcleo. Vamos a las dos últimas etapas, son las etapas de la etapa 5, que es la etapa de relajación de este superenrollamiento. ¿Por qué? Porque por delante de toda esta maquinaria de replicación y como resultado del avance de la misma, se genera un superenrollamiento de la hebra. Cuando ustedes tienen acá, hagan de cuenta, un cordón de zapato y lo abren, así. Si ustedes tiran de un lado y tiran del otro, o sea, toda la maquinaria celular está acá implicada, en estos puntos hay mucha tensión, como si ustedes alaran literalmente un cordón de un lado hacia el otro. Acá se genera un súper enrollamiento de ese DNA. Por eso las topoisomerasas están de este lado, generando esta relajación para que toda la maquinaria de replicación pueda pasar sin problema. Las topoisomerasas se encargan de relajar estos superenrollamientos, asegurando el paso libre de la maquinaria de replicación en toda la longitud de la cadena. O sea, en algún momento ese superenrollamiento podría estar evitando que la maquinaria pase. Por eso son necesarias las topoisomerasas. Profe, pero la acción de las topoisomerasas no va antes de empezar la replicación. Ellas están por delante de la maquinaria de replicación. Aquí lo vemos también un poquito mejor. Bueno, aquí no está la topoisomerasa, pero aquí
cuando lo vimos, fíjate que la topoisomerasa está por delante de toda la horquilla de replicación, porque si tú empiezas, acá está la cadena líder, la cadena rezagada, perdón, acá la rezagada, acá la líder, cuando tú abres esto y generas esta fuerza de un lado y tiras hacia el otro, que es lo que básicamente ocurre en esta horquilla de replicación, la tensión se empieza a generar acá. En la hebra parental, más o menos mientras uno va abriendo esta horquilla y va ocurriendo todo esto al tiempo, acá hay mucha presión, por eso la topoisomerasa está por delante. En este caso, pues digamos que se ubica por el dibujo de este lado, pero pues si la horquilla está del otro lado, pues puede estar acá. Delante significa solamente delante de la maquinaria de replicación, ella está evitando la tensión generada por la abertura de estas dos hebras, ¿vale? Vale, profe, es que como decía etapa 5, pues yo dije, si se supone que es como lo primero que pasa, como la relajación del superenrollamiento, pues yo pensé que eso era como, por decirlo así, el inicio de todo el proceso. No, el inicio de todo el proceso es el origen de replicación y la licasa. La topoisomerasa está ubicada posterior a la maquinaria de replicación para evitar el superenrollamiento, porque igual esto está acá unido, perdón, y cuando se abren las dos hebras y empieza el inicio de toda esta maquinaria molecular, en este punto se genera superenrollamiento. Haz de cuenta que esto es un cordón de zapato y tú tiras de un lado y tú tiras para el otro. En este punto hay tensión, mucha tensión. No sé si se lo pueden imaginar o si lo vean como cuando quien tira de un lado un lazo y del otro. En estos puntos hay tensión. La topoisomerasa se encarga de relajar para permitirle el paso de todo lo demás. Pero lo primero que ocurre es todo esto, ¿no? La polimerasa, la primasa, la licasa, y ella solamente va relajando para permitir el paso. Por eso estamos en la etapa, ya en la etapa 5, que es la relajación de este superenrollamiento. En la etapa 6, ya es la etapa de terminación de la replicación. Entonces, así como existen sitios específicos de inicio de replicación, también hay sitios de terminación del proceso y tienen la característica de ser secuencias cortas, repetidas, además de presentar una disposición encontrada. Se sabe que hay diferentes proteínas, en este caso se denominan RTP o Replication Terminator Protein, cuya función es inhibir el desplazamiento de las helicasas y que están incluidas con la disociación de las enzimas en los sitios de terminación de la replicación. Estas proteínas son un punto de marcaje que le dice a la helicasa no siga rompiendo más porque hasta aquí va el gen, y generalmente son estos sitios de terminación con proteínas que se denominan RTP. Aquí lo vemos nuevamente, una cadena líder sin ningún problema de 5 a 3', la replicación de la cadena A, y luego la helicasa que separa las cadenas, la topoisomerasa que también libera esta tensión, el primer sintetizado, la elongación en sentido 5'3 también, y pues básicamente los fragmentos de Okazaki que son reemplazados en este caso por una polimerasa que quita estos primers, como ya lo vimos, se genera el DNA y se ligan a través de la ligasa. Aquí vamos a ver otro video para que Like these prokaryotic E. coli cells, un ejemplo de lo que ocurre en E. coli. Like these prokaryotic E. coli cells, replicate themselves quickly and efficiently. Part of the process of asexual reproduction is the ability of cells to make identical copies of their DNA before cell division occurs. Prokaryotic cells that reproduce by binary fission rely on the fast, accurate process of DNA replication to ensure future generations of cells will have the same genetic instructions as the parent cell. The structure of DNA aids in the speed and accuracy of replication. Double-stranded DNA is a polymer of 2 strands of nucleotides, which are hydrogen bonded to each other to form a double helix.
Nucleotides are molecules that consist of a deoxyribose sugar, a phosphate, and one of 4 nitrogenous bases. The phosphodiester backbones consist of alternating sugar and phosphate groups. The nitrogenous bases include cytosine, thymine, adenine, and guanine. Cytosine forms 3 hydrogen bonds with guanine, and thymine forms 2 hydrogen bonds with adenine. This is referred to as complementary base pairing. The double helix will have one strand oriented in a 5' to 3' direction relative to the hydroxyl group of the deoxyribose sugar, and the other strand oriented in a 3' to 5' direction. This shows the anti-parallel nature of the DNA strands. The complementary... Hasta ahí creo que no tiene ningún problema. Creo que recordamos de que estaban compuestos los nucleótidos, adenina y timina con 2 puentes de hidrógeno, y la bidireccionalidad de las hebras, que ya lo habíamos visto también ayer, una en sentido 5-3, la otra en sentido 3-5. Creo que hasta ahí no... Base pairing in the structure of DNA allows replication to be executed in a semi-conservative manner. Each strand of the DNA molecule is used as a template in the creation of a new double strand. Replication begins with double-stranded DNA being separated, and each original strand, called a parent strand, is used as a template for the complementary base pairing of nucleotides to make 2 new molecules. DNA replication occurs in the 5' to 3' direction, adding new nucleotides to the 3' end of the newly forming strand. DNA replication will begin at a specific area of the molecule called the origin of replication. The origin of replication denotes the area of active replication called the replication fork. In order to understand how complex eukaryotic organisms replicate DNA, scientists first studied replication in prokaryotic models like E. coli. Ahí acaba de mencionar, in order to, o sea, en la idea es que podamos entender, con el propósito de entender cómo molecularmente funciona toda esta maquinaria, por eso se toma el ejemplo de E. coli, porque pues ya está muy bien caracterizado y ocurre de manera similar en los seres humanos. A number of enzymes are needed for replication to proceed once the replication fork is established. Helicase separates the strands of the double helix, and single-stranded binding proteins stabilize the newly single-stranded regions. DNA gyrase is used to make sure the double-stranded areas outside of the replication fork do not supercoil. Once the replication fork is stable, DNA polymerase catalyzes the addition of new nucleotides to the growing daughter strand. Other proteins, such as beta clamps and the clamp loader, help hold the DNA polymerase in place on the DNA. Short sequences of RNA, called primers, have to be paired to the template strands by the enzyme primase because DNA polymerase cannot begin to add nucleotides without a primer. Replication of both strands occurs at the same time, one using continuous synthesis and the other discontinuous. Continuous synthesis occurs on the 3' to 5' oriented parent strand, referred to as the leading strand. New nucleotides are added to the 3' end, moving continuously toward the expanding replication fork. Discontinuous synthesis occurs on the parent strand that is oriented 5' to 3', called the lagging strand, and is completed in segments called Okazaki fragments. Replication on this strand uses primase to add primers ahead of the 5' end of the lagging strand. DNA polymerase III then adds short sequences of nucleotides, the Okazaki fragments, to the primer, filling in the gap. As the helix is opened further, this process repeats until the entire strand is replicated. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA nucleotides,
and DNA ligase is used to ensure bonding between the fragments and the replaced nucleotides. Once both the leading and lagging strands have completed their replication, 2 identical copies of the DNA molecule result. The process of DNA replication allows actively dividing bacterial cells to make sure all daughter cells have the same genetic instructions as the parent cell, allowing them to function in the same manner. Thus, bacterial populations can grow, increasing the number of individuals in a colony. ¿Cómo les pareció ahí ese video? Creo que aclara bastantes dudas. Acá vemos el proceso de una manera más completa, una cadena líder que no tiene problema, una cadena rezagada que se hace a través de fragmentos de Okazaki, la polimerasa 1 que retira estos primers y finalmente una ligasa que los va uniendo. Solo estamos hablando de replicación para una copia absolutamente idéntica de la hebra molde o de la hebra original, generando en este caso 4 hebras, 2 dobles totalmente idénticas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Acá les voy a mencionar algunos de los medicamentos que se utilizan para inhibir se utilizan en diferentes medicamentos. Entonces, el primero es la sidobudina y la midubina, que inhiben las transcriptasas inversas virales. En este caso, son las enzimas, acuérdense que copian, llamamos transcriptasas porque copian RNA a DNA. ¿Se acuerdan de ese proceso inverso? Bueno, entonces este medicamento inhibe esa transcriptasa y tiene un efecto menor en los polímeros de DNA humano. Estas drogas se utilizan en las reacciones con retrovirus, es decir, solamente en estos virus que contienen un genoma de RNA. La sidobudina es un análogo de la timina. Entonces, estas enzimas en la célula convierten la sidobudina en el orificio trifosfato y la transcriptasa inversa la incorpora de manera natural posteriormente a estas cadenas de ADN en crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas cadenas de DNA no pueden alargarse. ¿Por qué? Porque la sidobudina carece de este grupo 3' hidroxilo. ¿Se acuerdan del grupo 3' que coloca la primasa? Entonces, no ocurre este proceso de elongación. Del mismo modo, la midubina se fosforila en estas células y luego inhibe marcadamente esas transcripciones inversas virales, pero no a las polimerasas humanas. Entonces, por eso funciona también. Al igual que la sidobudina, la limodubina, actúan como un terminador de la cadena. Esto se utiliza mucho en el tratamiento de la hepatitis B y en VIH, para que lo tengan claro. Otra forma de inhibir en este caso, o en el proceso de replicación, por ejemplo, la arabinocitosina y la udarabina interfieren con la replicación del DNA y se utilizan ambos fármacos en el tratamiento de leucemias agudas. Dentro de las células estos medicamentos están fosforilados, es decir, la DNA polimerasa incorpora estos trifosfatos en el DNA y la disminución en la replicación conduce a roturas de la doble cadena. La udarabidina en el extremo 3' de una pieza del DNA previene que se ligue por la ligasa, lo que conduce a estas roturas persistentes en una sola cadena. Hay una cadena que se llama Nickel. Y una vez esta célula incorpora cerca de 100.000 moléculas de udarabidina, en su DNA sufre de apoptosis, es decir, lo que hace este medicamento es generar errores de manera intencional a través del proceso de replicación. ¿Por qué? Porque son análogos de la citidina en este caso y lo que lleva finalmente a la muerte celular y la célula empieza a sufrir de apoptosis. Son dos como de los mecanismos que... Profe, ese medicamento puede ser utilizado en tipo de cáncer para eliminar las células cancerígenas. En este caso se utiliza para leucemia. Sí, eso se utiliza en leucemia aguda, hace parte del tratamiento de la leucemia aguda porque lleva a la muerte celular. En este caso, muerte celular programada. Ok, gracias. Profe, ¿y ese medicamento no tiene efectos negativos en el tejido normal? Pues fíjate que, por lo menos este que es estos se utilizan mucho, ustedes lo van a ver también más adelante, la sidobudina, la midubina para el tratamiento de, sobre todo, antirretrovirales, y no tienen
ningún efecto, al menos no en las polimerasas humanas. O sea, es muy particular porque las retrotranscriptasas lo van incorporando y como son análogos de la timidina en este caso, lo que hacen es incorporar este tipo de moléculas a la cadena de crecimiento y como carecen de este grupo hidroxilo, entonces no pueden continuar con este proceso de elongación y no afecta en ningún momento la actividad de las polimerasas humanas. Por eso están utilizados, son seguros. Y en este caso lo que hace el arabinosil, citosina y la udarabidina es que empiezan a introducir roturas en este DNA a propósito, evitan la ligadura de las ligasas y por eso estas roturas son muy persistentes y una vez ya la célula alcanza un número determinado de roturas, sufre apoptosis y bueno, empieza a morir esta célula que pues en teoría sería una célula cancerígena, en este caso hablando de leucemia aguda. Pero no tiene ningún efecto, bueno, seguramente sí consecuencias, no sé exactamente efectos secundarios ya propios de este tipo de droga o efectos secundarios relacionados con la replicación. Con la replicación, pues muerte, y ya efectos secundarios relacionados con el paciente, con sobrevida, y bueno, lo que nosotros también a veces vemos ahí en cáncer, no sé qué efectos secundarios propiamente puedan tener estos dos medicamentos. Seguramente toxicidades, y bueno, los que en general ocurren en pacientes así oncológicos. Entonces, para que no se les olvide, el Icasa rompe la polimerasa, que es la más grandota y la que en este caso hace la mayor parte del trabajo, la primasa, que es la que genera el punto de partida, acuérdense que ella genera el primer, y la ligasa, que a través de su pegante, pues empieza a unir a través de estos enlaces fosfodiéster los nucleótidos que podrían estar quedando allí sin estar unidos, sobre todo en estos fragmentos de Okazaki. Hasta aquí creo que sería la clase de replicación. Espero que les haya quedado un poquito claro. Estos son temas, pues sí son complejos, pero yo trato de hacerlos de una manera mucho más interactiva y que ustedes lo entiendan y que no lo vean como un proceso súper harto y súper difícil, ¿no? Fíjate que es dinámico, sí es complejo, pero intento hacerlo de una forma más educativa. No sé si les haya gustado o si tengan alguna pregunta. Sí, profe, Profe, la explicación. la verdad muy buena la metodología. Solo estamos en replicación. Bueno, no hemos llegado ni a reparación ni hemos llegado a traducción. Apenas estamos dividiendo y copiando este DNA a partir de una hebra molde con estas proteínas implicadas. Hasta ahí quiero que lo tengan claro. Ya cuando veamos... Sí, los escucho, chicos. Pues, profe, a mí me parece que la metodología está marchando bien porque directamente si uno va teniendo dudas, así sean en cosas mínimas, pues se van aclarando. Sí, yo también creo que es mejor irlas resolviendo de una vez. Profe, por cierto, tú habías dicho ayer que hoy dabas a lo último lo de cariotipo. Sí, vamos a verlo, pero creo que si me regalan unos 10 minutos y hacemos como un receso para cambiar el tema y ya volvemos ¿les parece bien a las 9:40? Y hemos quedado ayer. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes conozcan la disposición de los cromosomas y solamente el agrupamiento de estos pares de cromosomas en el genoma, en este caso el genoma humano. Recuerden que ayer estábamos viendo que el DNA se empaqueta, tiene fibras de nucleosomas, luego fibras solenoides, bucles de solenoide, espirales de solenoide y finalmente cromosomas para una compactación máxima de la doble hélice del DNA. Esto ya lo vimos, la organización del genoma humano, y bueno, el cariotipo, en este caso el cariotipo es la constitución cromosómica del núcleo de la célula, que es igual a la dotación cromosómica de una persona. Se llama cariotipo a la presentación gráfica, ojo, a la presentación gráfica de los cromosomas que se ordenan en pares homólogos.
¿Cuál es la composición de un cromosoma? Tiene cromátidas, en este caso cromátidas hermanas, regiones teloméricas que siempre están en el extremo de los cromosomas. Hay un brazo corto, hay un centrómero, que es la parte más delgada de los cromosomas, un cinetocoro aquí dibujado que permite la unión de ellos a través del uso, cuando la célula sobre todo se está dividiendo, las bandas y regiones satelitales y un brazo largo. El Sistema Internacional de la Nomenclatura Parasitogenética Humana, o ISSN, ha dicho que la clasificación básica de los cromosomas se encuentra en 7 grupos que van de la A a la G. Y dependiendo del tamaño del cromosoma y de la localización del centrómero, se han clasificado. Hay cromosomas metacéntricos, donde el centrómero está en la parte media, como lo vemos acá, y tienen brazos iguales en la parte superior e inferior. Hay cromosomas submetacéntricos, donde el centrómero está cerca de uno de los dos extremos, en este caso un poco más hacia la parte superior. Y los brazos hay uno corto y uno largo. Están los cromosomas acrocéntricos, donde el centrómero está muy cerca de uno de los dos extremos. Los brazos hay uno muy corto, muy largo, y aquí también presentan como satélites o estos palitos en tambor. Los telocéntricos ya se han ido retirando de la clasificación. Los 22 primeros pares... Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Los satélites qué son? ¿Los satélites qué son? Ah, bueno, acuérdate ¿O de que qué están conformados? de regiones repetidas del genoma, en este caso, bueno, son regiones como, por ejemplo, en cáncer los microsatélites son regiones repetidas que tienen funciones también dentro del genoma y permiten la expresión de diferentes genes en algunos casos de cáncer, por ejemplo, que predisponen a ciertas condiciones de riesgo para una enfermedad neoplásica, por ejemplo. En estas regiones los satélites significan solo como regiones repetidas, aquí, hablando propiamente pues de estos acrocéntricos, que algunos tienen satélites o palitos en tambor, son regiones repetidas, que se caracterizan por eso, por ser repeticiones de adeninas, guaninas, citosinas, dependiendo de la secuencia, eso se define como satélite. Profe, estos también están involucrados con la compactación de la heterocromatina, ¿cierto? ¿Con la compactación de la cromatina? Sí, o sea, hacen como parte de la heterocromatina. Eso fue lo que yo leí, pero no sé si... Lo que pasa es que ya aquí ya están totalmente compactados, ¿no? Entonces, en este caso, todo está... espérate, que creo que llegó ahí, un segundo. Llegó la... ok. Ya, perdón. Pero con la constitutiva. Sí, esto es el máximo nivel de compactación y dependiendo de la ubicación habrán regiones heterocromáticas o eucromáticas, dependiendo de qué tan condensado esté en ese momento, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno. Ya puedo continuar ya. Entonces, hay cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y los telocéntricos ya no se han considerado. Entonces, en los 22 primeros pares se clasifican en 7 grupos, de la A a la G, y de acuerdo a su tamaño decreciente a medida que se avanzan los grupos y a la ubicación del centrómero, pues pueden ser metacéntricos, submetacéntricos o acrocéntricos. Los cromosomas en este caso se clasifican en 7 grupos, atendiendo a la longitud y a la posición del centrómero. Dentro del grupo A tenemos los cromosomas 1, 2 y 3 metacéntricos, en el B 4 y 5 submetacéntricos, en el C 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 submetacéntricos, en el D
13, 14 y 15 acrocéntricos, en el E16, 17, 18 submetacéntricos, en el F19 y 20 submetacéntricos, y en el G 21 y 22 acrocéntricos. En el grupo A se encuentran los pares 1, 2 y 3 y se caracterizan por ser cromosomas muy grandes, casi metacéntricos. En concreto, 1 y 3 son metacéntricos, estos, y 2 son submetacéntricos. En este caso, estos metacéntricos tienen los brazos más o menos en igualdad en la longitud, y los submetacéntricos tienen un brazo más pequeño que el otro. Por eso el 2 se observa de esta manera, porque un bracito es más pequeño si se compara con el 1 y el 3, que son un poquito más grandes y además son metacéntricos. Aquí lo vemos un poquito mejor. En el grupo A están los metacéntricos, submetacéntricos y metacéntricos. En el grupo B, los cromosomas 4 y 5 submetacéntricos. Aquí en el grupo B tenemos al 4 y 5, cromosomas muy grandes, con brazos muy diferentes en el tamaño. En el grupo C encontramos los pares cromosómicos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y también el cromosoma ligado al sexo. Son cromosomas medianos y submetacéntricos. En el grupo D se encuentran los pares cromosómicos 13, 14 y 15, son medianos, eurocéntricos con satélites. Acá son estas regiones que se observa como así, y luego una porción pequeña. Recuerden que, bueno, los satélites tienen muchísimas funciones, pero digamos que muy rápidamente lo que hacen es como también eliminar algunos residuos proteicos de las células, en este caso son repeticiones, y bueno, algunas regiones satelitales, como por ejemplo los denominados cromosomas SAT, son diferentes porque eso ya exige como una constricción secundaria de una región cromosómica, y en estos extremos de esas regiones se denominan satélites cromosómicos, por eso ocurre en esos cromosomas SAT. En el grupo E se encuentran los pares cromosómicos 16, 17, 18, son cromosomas pequeños, metacéntricos, el 16 submetacéntricos, 17 y 18. Solo es para que ustedes vean que existen estructuras, que existen, bueno, no estructuras, sino composiciones y disposiciones de longitud en estos cromosomas, y que a través de esta compactación y formas que genera el cromosoma, pues uno puede organizar un cariotipo. En el grupo F se encuentran los pares cromosómicos 19 y 20, se trata de cromosomas pequeños y metacéntricos. En el grupo G, los pares cromosómicos 21, 22 y en este caso el Y, que también está ligado al sexo, se caracterizan por ser cromosomas pequeños y acrocéntricos. El acrocéntrico es con un brazo corto muy pequeño. Aquí ya podemos ver imágenes de cómo se hacen los cariotipos hoy en día. Como nuestro tema el día de ayer era estructura del DNA y compactación, pues a través del superenrollamiento de este DNA, de la compactación de los nucleosomas y bueno, de estos bucles solenoides, finalmente obtenemos una visión generalizada de nuestro genoma, organizada propiamente en estos cromosomas, y a través de esta disposición espacial del genoma uno puede generar este cariotipo. Acuérdense que nosotros tenemos 23 pares, uno sexual, y pues básicamente esa es la forma en la que se compacta este DNA. Y bueno, es solamente para que ustedes vean estructuralmente, que era el tema de ayer y me faltó mencionar el cariotipo, cómo es que se organiza este genoma. Hoy en día es muy fácil realizar cariotipos. Esto sirve mucho para la parte de aberraciones genéticas en algunos, aunque ya nos hemos ido por la parte molecular y nos gusta más realizar este tipo de características moleculares a través de polimorfismos o a través de secuencias propias de diferentes enfermedades, aunque todavía se siguen utilizando cariotipos para descartar, por ejemplo, trisomía del cromosoma 21 y algunas asociadas a duplicación de lesión o generación adicional de cromosomas propiamente. ¿El cariotipo en el laboratorio o...? Ah, ok.
Bueno, eso es como una muestra que se tiñe y uno lo que hace es colorearlo. Ahorita existen diferentes metodologías ya de coloración que de hecho te marcan incluso cuáles son estos cromosomas homólogos y en un principio, hace muchos años, lo que hacían era teñirlo y sacar como una fotografía, recortarlo, esos cromosomas y buscar más o menos cuál sería el par, eso lo hacían mucho en los laboratorios, y pues hay diferentes técnicas. Normalmente se hace por técnicas de bandeo o por otras citogenéticas que ya han evolucionado bastante. Hay cariotipos de alta resolución y pues lo hacen normalmente en esos laboratorios de genética. Yo hice cariotipos hace muchos años, pero a través de una mosquita de la fruta, y lo hicimos así como recortándolo, tipo años 50, 60, a través de fotografías para unir este tipo de cromosomas, pero hoy en día la tecnología de hecho lo hace de manera automatizada ya, a través de coloraciones. Profe, tengo una preguntita. ¿El cariotipo es necesario realizarlo en un cultivo de linfocitos? En un cultivo, no necesariamente, o sea, los cariotipos no tienen, o sea, para uno poderlo ver, no necesariamente tienen que ser a través de cultivo de linfocito, a menos que sea para una enfermedad muy particular, o, bueno, yo no soy experta en cariotipo, claramente, no soy la más experta en temas de cariotipo, porque no trabajo con esa parte, pero a menos que lo soliciten o que exista alguna enfermedad que necesariamente requiera de cultivo de linfocitos, pero la desconozco, la verdad, no sé si tú sepas qué tipo de enfermedad. Pues enfermedad sería como prevenir si, como digo, es como para prevenir si el feto va a tener como un error genético, como una enfermedad genética. Sí, pues normalmente lo que hacen es, de hecho les recomiendo el Laboratorio de Genética Humana del grupo de la Universidad Javeriana, ellos son muy buenos en esto, y sí, pues a través de una toma de muestra de sangre. Entonces, hasta donde yo me acuerdo y lo que hice, estos, pues sí, son linfocitos que se extraen de la sangre, se colorean por técnicas como bandeo y ahí a través de esta tinción uno puede identificar estos cromosomas y analizar la estructura bajo un microscopio. Entonces, esa técnica de bandeo le permite a uno como observar a través de esta alta resolución cuántos pares de cromosomas posee, para mujeres, bueno, 46XX, para hombres 46XY, y hay ciertas alteraciones, pero las alteraciones acá son numéricas, ¿no? Porque acuérdense que nosotros estamos solo observando los pares de cromosomas y no podemos ver si el genoma está alterado o no. O sea, nosotros vemos si hay un cambio en la cantidad de cromosomas presente en este núcleo de la célula, o vemos si hay una alteración estructural, o si hay alguna modificación en alguna región específica de este cromosoma, o si está alguna región duplicada, o si hay alguna región ausente. Eso es lo que uno observa en un cariotipo. Normalmente, y ustedes como futuros médicos, tendrían que solicitarlo cuando hay, sobre todo en problemas de reproducción, cuando hay fallas ováricas, cuando hay fallas en, por ejemplo, en estos parámetros seminales, cuando hay alguna sospecha de una enfermedad hereditaria, o cuando se sospecha de estos tipos de síndromes como síndrome de Down, mías y demás. Para eso es que lo solicitan ahora. Pero cuando ustedes ya salgan como médicos, seguramente hemos avanzado más y estoy muy segura y espero que para ese entonces ya sean solicitadas pruebas moleculares más específicas para ver más allá de la alteración de un cromosoma y podamos ver la alteración de genes particulares. Es lo que yo pensaría. Esto se puede utilizar antes de un nacimiento, ¿no? Porque tengo entendido que se puede hacer el estudio con líquido amniótico. Sí, con el mismo Sí, feto. también. Pero hay semanas, ¿no? Ustedes deberían saberlo también como médicos. Hay semanas en las cuales uno pide o no pide esta prueba. No puede ser al inicio por el riesgo que tienen. Y bueno, valdría la pena que revisaran. Yo me acuerdo hasta cuando intenté trabajar
en una parte de genética hace años, estaban revisando la posibilidad de realizar análisis genéticos para saber si podía o no el bebé tener ciertas características distintas a través de la extracción solamente de la célula, de la sangre de la mamá, pero eso era muy complicado porque no se podía como revisar bien cuál era el DNA del feto, tenían necesariamente que llegar al líquido amniótico o realizar alguna punción en este feto para extraer el material genético de allí. Podrían revisar el tema y me cuentan hasta dónde ha avanzado la ciencia en ese momento, porque yo me quedé hace años en que se podían hacer cariotipos y ciertas pruebas genéticas. Pero si hay Profe, de todas formas, si es muy peligroso realizarle la prueba al feto, o si en el proceso del embarazo no se descubrió ninguna anomalía en el momento del nacimiento, si el médico ve algo diferente, puede solicitar la prueba, según tengo entendido. Sí, yo también tengo entendido que es hasta ciertas semanas de gestación y si hay sospecha o por distancia entre, bueno, hay diferentes parámetros que evalúan algunos ginecobstetras y envían ese tipo de pruebas, pero deben ser cuando o nazca o antes de, bajo mucho cuidado. Pero antes de, a pocas semanas de nacimiento, tampoco al inicio. O en el primer trimestre, porque ustedes saben que eso puede ser muy peligroso. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta de cariotipo? Solamente quiero que vean eso, que estructuralmente se organizan, que el genoma está organizado en cromosomas y que de acuerdo a su tamaño se han ido clasificando. No tenemos un genoma desorganizado, tenemos un orden secuencial, unos genes que ya están dispuestos en estos cromosomas y una compactación que sigue ese patrón. Quería comentarles una tarea antes que se me vayan. Y es que nosotros tenemos una clase en la cual ustedes van a participar mucho y esta es la clase de ciclo celular y cáncer. Esta también se las puedo dar yo y pues yo voy a estar muy atenta a sus presentaciones. Deberán hacer una presentación en 10 minutos de este tema y yo ya les saqué aquí aparte unas temáticas para que trabajen. Generé 12 temas para ciclo celular y no importa si en este caso pues si hay grupos de 5, para que por favor aquí, si quieren le tomamos una fotico, o ya se los envío por el grupo, porque estos serían los temas. Normalmente pues aquí yo les envío el libro, pueden guiarse de este libro, del NERS, o de cualquier otro libro donde se hable de ciclo celular. Los temas son ciclo celular, características, fases, y vamos a profundizar en la fase G1 del ciclo celular. Vamos a hablar de la fase S y la fase G2, de mitosis y de la citocinesis. Luego de las ciclinas y las CDKs, son súper importantes. El ciclo celular y también vamos a hablar de la ruta de retinoblastoma. Vamos a hablar de P53, como este gen que es el guardián del genoma, el rol de los MICs, si quieren, eso se los dejo en rojo, porque pues no sé si alcancen los grupos. También vamos a hablar de la ruta de la WTN y la de la beta-cateína, ustedes me van a hablar de esto. Apoptosis, vamos a hablar de algunas alteraciones genéticas, en este caso cuando en el ciclo celular se altera, protoncogenes, particularmente la familia génica de los genes RAS, que quiero que se lo lleven en la cabeza, esos genes RAS, y los checkpoints del ciclo celular, porque el ciclo celular tiene puntos de control y hay que hablar de estos checkpoints. Son 12 temáticas, ya le tomaron fotico o se los envío como ustedes quieren. Y me dicen entonces quiénes serían
los responsables de estos 12 grupos. ¿Cuántos somos a la final? Es que creo que ya no supe cuántos éramos acá. Y están viendo mi pantalla. Aquí yo tengo 51. O sea, sí. 52, profe. No, porque mira que aquí este no cuenta. Serían 52. Profe, hablando sobre eso, los adicionales, porfa, nos puedes mandar a nosotros también los links de las clases para Ay, no molestar. claro, sí. Si me escriben, o si de pronto, yo, es que bueno, no sé por qué no tienen los chicos acá, no me enviaron esa relación, pero sí, por favor, ahí me escriben en el correo, sus correos, para tenerlos en cuenta y reenviarlos, porque yo agarro como todos están listos y ya, lo envío. Entonces me lo envían, porfa, los de Dana Sarí, Benjamín Sarmiento, Lizeth Vargas, Eros Castellani y Efraín. Me envían, por favor, sus correos, puede ser al WhatsApp y yo se los reenvío, ¿vale? Porque entonces seríamos 51 y tenemos, ¿cuántos temas? 12 que saqué, porque pues si no son muchos. Entonces, tendríamos grupitos de ¿cuánto? Bueno, sí. Sí, serían más o menos 4 participantes por grupo y uno de 5. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Listo, profe. entonces se organizan y esto va a ser para el 6 de agosto, que es la clase del ciclo celular. Bueno, o sea, tienen tiempo de revisarlo mañana, tienen tiempo de revisarlo esta semana. El lunes tenemos nuevamente clase y continuando con el temario debemos ver reparación del DNA. ¿Listo? Entonces pueden guiarse también de cualquiera de los libros que tenga el tema. Todos tienen el tema de reparación, desde los más básicos hasta los más complejos. Son mecanismos que tiene la célula para precisamente reparar este DNA, evitar errores y que esos errores pasen de generación en generación. Vamos a ver reparación del DNA para el lunes, ¿vale? Para que por favor lo vayan leyendo. Y se organicen en sus grupillos para la temática del viernes, que es ciclo celular y cáncer. ¿Listo? Listo, profe. Entonces sería actividad Listo, para profe. este viernes, ¿cierto? Este viernes 6 de agosto, correcto. Y Sí. este viernes también tienen el parcial. Entonces sería primero el parcial y después la exposición, ¿verdad? ¿O ese tema entraría al parcial? ¿Cómo dejamos este tema de ciclo celular? Este tema no entra dentro del ciclo, dentro del parcial, entonces puede ser el parcial en la mañana, las presentaciones en la tarde o viceversa, como ustedes prefieran. Pero podemos ir hablando esta semana. Listo, profe. ¿Listo? Profe, bueno. Estas presentaciones de ciclo celular entrarían en el otro parcial, en el parcial 2. Bueno, que va con las exposiciones de ustedes, con las unidades que nos quedan como DNA recombinante, enfermedades y además las exposiciones relacionadas con el tema de biología molecular. Ese sería el segundo parcial. Profe, qué pena, ¿será que nos puede enviar las diapositivas de los temas que hemos visto? Ah, bueno, sí, se las voy a compartir acá a través de